Bien, para comenzar a analizar todo lo que tiene que ver con la disfunción diastólica, vamos a separar toda la zona diastólica en cuatro sectores. En primer lugar, el sector 1, que corresponde a cuando comienza con la patada auricular, con la onda P, se va a generar toda una deflexión negativa en principio, y ese va a ser el sector 1 hasta el punto en que aparezca el punto Q, que sería el comienzo de la actividad eléctrica ventricular. Toda esa zona, hasta este punto, lo vamos a llamar sector 1, que tiene que ver con la onda A. Después, el sector 2 es el sector entre que comienza la actividad eléctrica ventricular, o sea, la onda Q, hasta tanto cierra la válvula mitral, o sea, cuando comienza S1. Ese sector va a tener que ver con el comienzo de contracción ventricular con mitral abierta. Eh, la tercera zona es la zona que sería equivalente a la contracción isovolumétrica, que tiene que ver entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de válvula aórtica. Y como último tenemos el sector número 4, que el sector número 4 va a tener que ver entre el cierre de válvula aórtica hasta digamos que vemos la onda O, el pico más importante de la onda O. Esos van a ser los cuatro sectores. Si ahora vamos a analizar el primero de los sectores, que sería la onda A. La onda A vamos a analizarla o disgregarla en varios de los parámetros que tienen que ver con esa onda justamente. Acá vemos remarcada la onda P eléctrica y acá toda la zona de la onda A. Como primer punto tendremos lo que llamamos el pico de la onda A o el máximo valor, máxima deflexión de la onda A. A eso lo llamamos A pico. Va a ser uno de los parámetros que el software va a almacenar y va a tener en cuenta, que es hasta ahora que se está usando o usaron ustedes cuando analizaron la disfunción diastólica. El segundo elemento es la máxima pendiente que tiene la onda A de bajada. Esta primera parte de la onda A posiblemente tenga que ver con la onda P derecha o la onda A derecha, y posiblemente esta otra que tiene máxima pendiente, una pendiente más grande, tenga que ver con la contracción de la aurícula izquierda. Esta máxima pendiente también la almacenamos y la llamamos A pendiente. Otro punto que vamos a tener en cuenta es el área bajo la curva entre el comienzo de la onda A de contracción auricular hasta el pico. Tomamos el área bajo el nivel de cero de línea de base, y toda esta área la llamamos A área, y esa también va a estar almacenado como un parámetro más de la onda A. Es posible que todos estos parámetros estén relacionados, o sea, cuanto más grande sea la onda A, es muy posible que la pendiente sea también mayor. Lo mismo va a pasar el área, o sea, el área, la pendiente y el pico. Ahora, es posible que si después tenemos en cuenta el pico con una pendiente más baja y el mismo pico con una pendiente más alta, relacionados entre sí, capaz que nos dan algún dato que sea más consistente con el dato que después tenemos desde el punto de vista fisiológico o correlación con lo que se ve en eco. Ahora entramos a la otra parte, al sector 2, que lo llamé o lo llamamos VELEC. ¿Por qué VELEC? Porque es V, porque justamente tiene que ver con un trabajo de contracción ventricular, y ELEC, porque cuando está la parte solo eléctrica, no hay, digamos, no cerró mitral todavía. ¿Estamos? Entonces, esa zona, por un lado, vamos a tener en cuenta la diferencia, o sea, la altura entre que comenzó la actividad eléctrica, cuando comenzó la onda Q,
justamente estábamos en este sector de la onda A. Dejó de ser onda O para ser onda B-ELEC. Hasta que termina. ¿Cuándo termina? Cuando cierra mitral. Vemos que en la zona negrita tuvimos en cuenta toda la zona entre que se generó la onda Q hasta que cerró mitral. Y esta es la altura de esa onda BL. Tiene bastante que ver con la altura de la onda A, pero no necesariamente, porque a veces este punto de cierre mitral se encuentra en la zona positiva y posiblemente también esa diferencia entre una y otra, entre la altura de onda A y la altura de BL, sean también importantes a la hora de analizar la disfunción diastólica. Pasamos ahora a la máxima pendiente de subida de este sector, que es posible que tenga que ver con la contractilidad o no, o posiblemente tenga que ver con endurecimiento o no de ventrículo, eso no lo sé ni lo sabemos, veremos después cuando veamos los resultados. Pero en este caso sería la máxima pendiente que tiene de subida ese sector de la onda. Como tercera parte de BELEC tenemos el área, igual que en el caso de la onda, el área bajo la línea de base entre que se da la onda Q hasta que comienza el primer ruido. Por último tenemos el tiempo entre que se generó la onda Q hasta que cierra el mitral. Es posible que esto tenga mucho que ver con la contractilidad. No lo sé, a mí se me ocurre que cuanto menos contractilidad tiene que hacer mucho más trabajo el corazón para llegar a cerrar mitral. Puede ser que también tenga que ver con la precarga. Mayor precarga o menor precarga modifique ese tiempo. Pasamos ahora a lo que llamamos B-ISO. ¿Por qué? B porque es de actividad ventricular e ISO porque es la parte de contracción isovolumétrica. En este particular, B-ISO diferencia es entre que comienza, entre que cierra mitral y abre aorta, es la diferencia de altura de la onda de impedancia. A veces casi no hay diferencia, a veces hay una diferencia importante. Por eso vemos acá cierre de mitral y acá vemos la apertura aórtica y esta es la deflexión que tuvo en ese intervalo de tiempo. Acá sería la máxima pendiente de ese sector, B-ISO pendiente. Vamos a otro de los parámetros de ese sectorcito. B-ISO pico es el pico que tenemos cuánto está separado de la línea de base. Ese pico a veces está en la zona positiva, a veces en la zona negativa, y lo que estamos marcando acá sí es cuánto se aleja este sector de la línea de base. En este caso tengo entendido que B-ISO sería negativa. B-ISO área es el área que hay entre que comienza B-ISO y termina B-ISO porque justamente abrió aorta. Hay que tener en cuenta que hay casos entre que esto es muy prominente, entonces la área va a ser una área bastante importante. Hay casos donde prácticamente es una línea recta, o sea que el área va a ser muy pequeña. Como otro parámetro es el tiempo de la contracción isovolumétrica, que eso seguramente tiene que ver con la contractilidad, ¿sí? Después también veremos con eco qué podemos tomar de eco como datos, posiblemente tenga que ver con DPDT, que se puede estimar por eco y se ve por ucateterismo, ¿no? Pasamos ahora a la onda O, que es la onda de llenado rápido, si no me equivoco, y por lo tanto tenemos el tiempo XO, que es el tiempo entre que cierra la válvula aorta hasta el pico de la onda O. Ese es un tiempo que
si vemos y tenemos presente, hay diferencias entre pacientes y pacientes y posiblemente de un dato que sirva de interés. Por otro lado tenemos O pendiente, que es la máxima pendiente previo al pico. Si vemos acá el pico de Londao, previo al pico de Londao, esa máxima pendiente de llenado rápido. Si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver la altura. Esta altura es la altura no de la línea de base, sino la altura desde el momento de máxima pendiente. Hay un momento que es la máxima rapidez de subida del Londao hasta el pico, y tomamos esa altura. Por otro lado tenemos la altura propiamente de la onda O, que es lo que hasta ahora siempre se tomó, que es la altura entre la línea de base y el pico de la onda O. Y después tenemos el área bajo la curva, o sea, el área positiva de la onda O, hasta el punto que consideramos como finalizada la onda O. Por otro lado tenemos el área diferencia, es otro elemento más, que posiblemente sea muy parecido o tenga una correlación muy estrecha con la altura esa que tomamos entre la de máxima pendiente y el pico. Toma acá el área de esta zona entre que comienza o sea, la máxima pendiente del onda O hasta que llega al pico. Esta área, que acá está amplificada, es lo que estamos tomando. Y por otro lado, por último, el tiempo entre la máxima pendiente de la onda O y el pico de la onda O. Ese tiempo posiblemente también sea de interés. Una de esas también tenga que ver con la cantidad de líquido. Posiblemente después lo relacionemos con el estado de hidratación o deshidratación o bien exceso de fluidos. Y en principio acá terminamos esta explicación de cómo funcionaría. El próximo paso sería pasar al software y cómo en el software podemos observar y cómo podemos poner los cursores y corregir los cursores para tener todos estos parámetros. Acá en la imagen que estamos viendo, simplemente se están en una onda de impedancia sectorizando cada uno de estos puntos. Vamos a ver ahora de qué manera el software reconoce estos puntos y estos parámetros de toda la zona diastólica que estuvimos hablando. Porque esa era la parte teórica, ahora vamos a ver cómo se hace prácticamente. Ponemos para abrir un estudio, por ejemplo vamos a abrir el estudio número 600. Sí, esta en particular es una chica joven. Normalmente las personas jóvenes tienen todos los puntos mejor marcados, más armoniosos, ¿sí? Así que para ver, digamos, las ondas es lo mejor. Después, en casos de gente de muy avanzada edad, con el corazón ya con bastantes alteraciones, a veces algunos puntos no son tan sencillos de definir. Esta es la onda que estamos acostumbrados a ver. Vamos a mediciones, vemos la ventana de mediciones tal como ustedes están acostumbrados a verla. Acá, si se fijan, hay un cartel que dice ver cursores. Si tocan ese botón van a ver tres posibilidades y uno dice diástole. Tildan ahí y les aparecen los parámetros diastólicos, ¿sí? Acá vemos los 4 sectores que teníamos originalmente, que sería la zona de la onda A. Esta es la zona que llamamos V-ELEC, que es la parte entre la onda que comienza la onda Q, hasta que se da el primer ruido, que lo vemos acá. Esta es la zona de contracción isovolumétrica, la tercera zona, y esta cuarta zona es de la zona O. Si se fijan, tienen los cursores para mover ustedes. Si la zona Q está mal demarcada, va a aparecer más o menos grande una zona o la otra. Lo que podemos hacer también, que nos ayudaría para ver que lo que estamos tocando y lo que estamos viendo, es, si vamos a la derecha, donde dice, donde están las variables que están dibujadas en esta zona, yo pincho acá y tengo posibilidad de ver lo que se llaman las variables diastólicas. Entonces, todo lo que veo acá
son las variables que hemos hablado, que son las diastólicas. Acá toda la zona de la onda A, esto, toda la zona de, bueno, hasta acá estamos en la zona A. Después la zona Belec, que es toda esta zona. Después la parte ISO. Y después aparecen algunas otras cosas y toda la parte de la onda O. ¿Sí? Bien. Si se fijan, supónganse que la onda Q no está acá, la movemos, la movemos, allá van a aparecer en celeste a la derecha aquellos parámetros que se mueven y que se modifican al mover la onda Q. Lo mismo, acá tenemos un cursor nuevo que no existía antes, que es ruido 1, que es donde comienza el ruido 1, que es donde cierra mitral. Y yo lo muevo, además de moverse en la pantalla. Acá ustedes ven los colores celeste y sería magenta. Se va moviendo y a la derecha van viendo qué parámetros se cambian. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ustedes ven la onda, se fijan bien que si lo que está marcado es lo que corresponde, y según eso, directamente ya se guardan los valores. ¿Están de acuerdo? Lo guardan ahí. Si ustedes quieren delinear a como estaban las cosas originalmente, tocan delinear y va a aparecer los cursores como estaban originalmente. En este caso pongo delinear, vuelven a su posición original. Después, a ustedes les interesa mantener estos valores, entonces ponen exportar, acá arriba a la derecha, y automáticamente le aparece esta ventana, ¿sí? Que en realidad sería como un archivo de texto esto, donde tienen toda la parte superior hasta, vamos a ver, hasta acá, todos los valores que tenían hasta ahora, que serían todos los índices cardíacos, presión arterial, contractilidad, toda la parte que tiene que ver con los tiempos sistólicos, volumen minuto, resistencias vasculares, y con este espacio libre para abajo están todas las variables diastólicas. Si ahora nosotros ponemos hacia abajo, toda esta zona entre acá y acá son las variables diastólicas que quedaron después de que ustedes modificaron o le dieron el OK a los cursores, ¿sí? Entonces, esto después lo guardan en donde ustedes quieran y ya tienen los datos correspondientes a ese paciente. Una vez que exporté el archivo en modo texto, para poder procesarlo voy a tener que enviarlo seguramente a una planilla de cálculo. Entonces, vamos a abrir una planilla Excel, por ejemplo. Una vez que se abre la planilla Excel, una planilla nueva, vamos arriba donde dice data o datos, y a la izquierda vamos a importar datos externos, ¿sí? O obtener datos externos, y vamos desde archivo de texto, ¿sí? Ponemos así y entonces decimos de dónde. En mi caso yo lo guardé en el escritorio, entonces voy al escritorio y busco el archivo que guardé recientemente. Se me abre esta ventana donde digo cómo está formado el archivo. Entonces vamos a buscar, en este caso es de ancho fijo, ¿sí? Ponemos el próximo dato. Siguiente, finalizar, OK, y acá me aparecen ya en el Excel las distintas columnas con los distintos parámetros. Evidentemente vamos a los últimos, que son los que nos interesan, que son los correspondientes al análisis de la onda diastólica.